La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía. Se me permitió antes llevar los mandos de un helicóptero que el volante de un coche. No sé, en ese entonces yo era joven, quería hacer eso, no estaba muy pendiente de lo que pensaba la gente y lo disfrutaba y ya está. Y me fascinó por los trabajos que se hacían con el helicóptero, ¿no? Me enamoró el impacto social que tienen esos trabajos y ya la idea ya no fue solo volar por volar, ya era como volar para ayudar. El primer vuelo no fue lo que se me había construido, fue muchísimo mejor. O sea, la sensación fue... Lo flipé en ese entonces. Dije, wow, sí, es que no tengo dudas. La voz de Elisabet Nogués está llena de pasión y de alegría, pero también de determinación y coraje. Es la voz de una mujer que nunca tuvo techo a pesar de haberse enfrentado a pruebas mayúsculas. Yo tenía un tumor óseo. Era muy doloroso porque directamente tenía la sensación que se me estaba rompiendo el hueso por dentro. Ellos consideraban que la mejor opción sería que me amputaran la pierna. Así que yo, con esos 20 años, pues acabé asumiendo que viviría sin una pierna. Mi trabajo era un sueño, pero en ese momento era secundario. La prioridad era pues sobrevivir a esta enfermedad. Pensé, joder, ¿y voy a poder volver a hacerlo? ¿Y habrá alguna posibilidad? La vida pues me dio otra oportunidad y hoy estoy aquí que conservo mi pierna y mi profesión. Me acuerdo que pues estábamos como un poco precipitados porque ya casi llegábamos al aeropuerto, pocas millas antes del punto final de la aproximación, y íbamos más altos de la altitud que requería en el fijo final. Entonces, cuando le dimos a acoplar al ILS, el helicóptero empezó un picado enorme con un vario grandísimo, tirándose literalmente contra el suelo para buscar la senda. Entonces era de noche, dentro de nubes, con una actitud del helicóptero totalmente descontrolada. Y yo pensé, a esta máquina se le ha ido la castaña porque esto no es normal. Obviamente que te haces un montón de preguntas y miras para todos lados diciendo ¿qué está pasando ahora aquí? En la aviación los atajos no funcionan y que los procedimientos se tienen que seguir de inicio a fin. Con Eli reflexionaremos también acerca de algunos de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en nuestro sector, una progresión que queda lastrada por la maternidad o las resistencias de ciertas personas para aceptar el liderazgo de una mujer. Digamos que estoy como muy orgullosa de la trayectoria que he seguido y que siempre me he sentido acogida y respaldada por mis compañeros. Pero cuando eres mujer y asumes el rol de mando, el proceso de validación tiene algún matiz diferente. Como si hubiera una barrera de entrada un poquito más alta. El sistema te empuja como una encrucijada injusta, ¿no? Parece que tienes que elegir o priorizar tu hijo o priorizar tu carrera. Y la verdad, yo no quiero elegir, yo quiero ser madre, pero también quiero seguir trabajando de esto. Y evidentemente en la charla de hoy no nos olvidamos de los helicópteros. Con nuestra invitada descubriremos cómo es volar un helicóptero sanitario en Madrid y cómo se hace para cruzar un aeropuerto internacional de 4 pistas con aviones aterrizando y despegando a ambos lados camino a atender un paciente. Descubriremos más también acerca de cómo es el EMS en Cataluña, donde hay una puesta única, una mesa de vuelo que asiste al piloto durante el vuelo con el objetivo de aumentar la seguridad y reducir los tiempos de espera a los pacientes.
Bienvenida, bienvenido al único podcast en castellano dedicado a los helicópteros. Soy Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación. Eli, llevas más de 20 años volando. 15 los has pasado haciendo Operación EMS, ¿no? La operación con helicóptero medicalizado. Y bueno, estoy convencido que has visto seguro decenas y no centenares de accidentes, de paradas cardiorrespiratorias, de personas ahogadas. Me gustaría saber si en tu memoria tienes alguna imagen, algún paciente o alguna historia que no hayas podido olvidar. ¿Y por qué es eso? Bueno, la verdad que han sido muchas historias y recuerdo a muchas, algunas muy bonitas y otras pues muy tristes. Para recordar una que ha sido bastante reciente, fuimos a buscar a un señor que estaba haciendo una carrera corriendo por el bosque, se desplomó, tuvo una parada cardiorrespiratoria, nos activaron, pudimos aterrizar muy cerca de él. E iniciamos todo lo que es la RCP, lo desfibrilaron y finalmente el señor tomó pulso, lo evacuamos al hospital. Y la verdad que por nuestra forma de trabajar, cuando llegas al hospital, entregas al paciente y luego pues como que pierdes un poco la evolución de ese paciente. No hay forma como de tener un contacto de cómo ha evolucionado y tal. Y este paciente en concreto pues... cuando se recuperó, hizo por preguntar quién la había sacado, dónde estábamos, y un día vino a la base, se presentó y la verdad que nos hizo muy feliz de poder ver, ¿no?, que nuestro trabajo había ayudado a alguien y podía continuar su día a día gracias a la asistencia también de que le dimos nosotros. Qué bonito, ¿no? Porque es verdad que normalmente uno hace su trabajo y lo hace porque le gusta y... Es normal que la gente no piense en estas cosas, pero cuando recibes una gratificación, no es tan habitual. No es tan habitual porque ya te digo, es como solemos trasladar a pacientes que están críticos, la mayoría de veces están inconscientes y entonces no hay un día a día que veas su evolución, que tengas un contacto directo con ese paciente para después, ¿no?, ver que todo ha ido bien y que haya un agradecimiento. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo y aquí acaba y estamos como luego olvidados, ¿no?, de esa relación que tiene con las víctimas que podemos dar la asistencia. En todos estos años de carrera has trabajado por toda España, especialmente en Canarias, y desde no hace mucho tiempo tienes la suerte, porque la verdad que no todo el mundo la tiene, de trabajar en un helicóptero sanitario en tu tierra, en Girona. Y me gustaría preguntarte qué se siente cuando, además de hacer este trabajo que tanto te apasiona, estás volando para tu gente, viendo tu propio paisaje, el sitio donde te has criado. ¿Hay algo que cambia en ti? Hombre, la verdad que nuestra profesión es un privilegio allí donde la hagas. Obviamente, volar, ayudar al ciudadano, ¿no?, y contribuir somos muy privilegiados en eso, pero claro, el poder llegar a tu tierra, porque obviamente en Canarias ha sido mi tierra de adopción porque me he pasado allí muchísimos años, pero llegar a tu tierra, volar por encima de las zonas que tú de pequeña has estado, que conoces, ir a los pueblos donde conoces a gente, es un punto más. La verdad que es un orgullo poder tener esta oportunidad de poder estar sobrevolando por Cataluña. Y ahora imagínate que estás en tu base, que yo creo que ya te habrá sucedido, y recibes una activación que te lleva a tu pueblo. Claro, muy probablemente te expones a que irás a quizá atender a alguien que conozcas. No sé si te ha sucedido esto, cómo genera una presión, una vivencia, unas emociones especiales o cómo lo gestionas. Desde luego, obviamente, cuando tú vives en un pueblo pequeño que conoces casi a todos los habitantes y te activan para una activación para ese pueblo, el porcentaje de que conozcas a esa víctima es muy elevado. Y entonces sí que te surgen pues ciertas emociones que encuentras, ¿no? Porque depende de la edad del paciente, de si es hombre o mujer o la dirección que te den, tu cabeza, quieras o no, piensa que puede ser una persona u otra. Pero bueno, al final
intentas separar, ¿no? Vamos a buscar un paciente, lo conozca o no, vamos a hacer el procedimiento que toca y vamos a darle el mejor recurso lo más rápido que se pueda. Eli, quiero ahora empezar un viaje hacia atrás, hacia toda adolescencia, porque creo que tu caso es el paradigma de lo que otro entrevistado decía por aquí, Chano, que hablaba él de la llamada del aire. La llamada del aire como ese momento, ¿no?, que una persona siente una llamada para realizar algo y que muchas veces esta llamada incluso sucede sin tener ningún vínculo esa persona con el sector aeronáutico o el helicóptero en este caso. ¿En qué momento en ti se instala este pensamiento de Eli, tienes que volar un helicóptero? ¿Y cómo te llega? Porque creo que no tienes ninguna relación con los helicópteros. Exactamente, así es. Yo en mi familia nadie estaba en el mundo de la aviación. No crecí entre aviones ni helicópteros, así que fue una idea que apareció de la nada. Mientras yo estaba cursando bachillerato, me apareció la idea de que quería volar, de que eso es lo que quería hacer, de eso es lo que quería dedicarme profesionalmente. Entonces empecé a investigar y empecé a descubrir un poco el mundo de los helicópteros. Y me fascinó por los trabajos que se hacían con el helicóptero, ¿no? Porque, o sea, me enamoró el impacto social que tienen esos trabajos y ya la idea ya no fue solo volar por volar, ya era como volar para ayudar. Entonces lo tenía claro y era lo que quería hacer. ¿Y cómo es ese momento? Porque supongo que al principio hay como un proceso más interno, ¿no?, que se queda un poco en ti. Ese momento en el que abres la caja de Pandora, llamas a un concilio con tus padres y os sentáis o te sientas con ellos y les dices, oye, que me gustaría ser pilota de helicóptero. ¿Cómo reaccionaron? ¿Te tomaron en serio? ¿Cómo fue? Bueno, mis padres pensaron, bueno, una idea más que se le ha ocurrido a la niña, no pasa nada. Bueno, cariño, tú lo que vas a hacer va a ser estudiar el bachillerato, luego haces tu carrera y luego más adelante, pues si te apetece volar, pues te sacas la licencia para poder volar algún día como hobby y ya está. Y yo, no, es que no es eso lo que yo quiero. Es que yo quiero trabajar de ello, es que me quiero dedicar a ello. Y entonces, pues al principio pues no me tomaban en serio, pero claro, al ver mi insistencia, ¿no?, y que cada vez era más y más y más, pues decidieron apoyarme, creyeron en mí y la verdad que fuimos a ver diferentes escuelas de vuelo. Yo tuve la suerte de que mis padres me pudieron costear los estudios, ya que es una traba, ¿no?, que tiene para poder ser piloto de helicóptero, es el coste tan grande que tiene la formación. Así que gracias a que confiaron en mí, cuando tenía solo 17 años, pues me pude sacar la licencia y hoy en día estoy trabajando de lo que más me gusta. Qué suerte, ¿no? Y también, bueno, o sea, tú martillo pilón para conseguir tu objetivo, ¿no? O sea, tuviste que ser convincente para que te apoyaran y creyeran en ti. Por supuesto, eso era una batalla diaria, Así que no tenían otro remedio. Bueno, muy bien. Oye, no me ha pasado por alto un dato que acabas de mencionar, que es el número 17. O sea, tú empiezas con 17 años, con lo cual se produce una escena muy remarcable y es que tú te bajas, o sea, llegas a la escuela, te bajas de un coche, del asiento del acompañante o del asiento de atrás, y tal y como te bajas, te montas a los mandos de un helicóptero. Pero con 17 años no tenías carnet y ya estabas a los mandos. ¿Cómo es eso? ¿Qué crees que pensaba la gente que te veía? Sí, la verdad que es una situación un poco curiosa, ¿no? Que se me permitió antes llevar los mandos en helicóptero que el volante de un coche. Pero no sé, en ese entonces yo era joven, quería hacer eso, no estaba muy pendiente de lo que pensaba la gente y lo disfrutaba y ya está, solamente era eso. ¿Recuerdas el primer vuelo que hiciste? Porque claro, de esa convicción que tú tenías de, bueno, yo quiero volar para servir, ¿no? Me imagino esto, pero realmente lo que se había construido en tu cabeza luego fue así. El primer vuelo no fue lo que se me había construido, fue muchísimo mejor. O sea, la sensación fue... Lo flipé en ese entonces. Dije, wow, sí, es que no tengo dudas, es que esto es maravilloso. O sea, tener esas vistas, esa sensación, esa emoción que te recorre, o sea, me encantó. ¿Sigues después de ese tiempo que llevas ya volando? ¿Sigues sintiendo eso o es normal que se apague?
No, se sigue sintiendo, se sigue sintiendo. Y cuando estás un tiempo que has hecho un parón en tu vida, todavía te das cuenta de lo fantástico que es y el privilegio que tengo de poder continuar volando. Y me encanta, me encanta. Pues hablemos de uno de tus primeros parones, ya que lo has dicho. Ya con la licencia en tus manos, supongo que también con carnet de coche ya también en tu mano, llegas a una isla que se llama El Hierro. ¿Y qué pasa por delante de tu cabeza cuando te nombran ese nombre? ¿Sabías dónde ibas en tu primer destino de trabajo? ¿Qué va? No tenía ni idea. Me acuerdo que nos dijeron, bueno, pues hay varias vacantes, ¿no? Éramos 3 compañeros de promoción que habíamos acabado con la licencia. Habían 3 vacantes, 2 en La Palma, 1 en El Hierro. Entonces me acuerdo estar tomando un café con ellos, con mis compañeros, y escribir en un papelito El Hierro, La Palma, ponerlos en un bote y venga, que cada uno coja uno. Y ese fue pues cómo elegí el destino del Hierro. Y dije, bueno, pues vamos a ver dónde está el Hierro, ¿no? Porque claro, en ese entonces era un gran olvidado las Islas Menores de Canarias. Entonces se las puse en el mapa y dije, pues aquí vamos. Y allí fui a hacer de copiloto en un helicóptero que había multipropós, que hacía rescate, mar, tierra, un poco de, en verano un Bambi Bucket y apagabas fuegos, bueno, un poquito de todo. Justo hablábamos de parón y al cabo de muy poquito, de un año y poco, estando en El Hierro, aparece una palabra que te marca para siempre, que esta palabra es cáncer. Supongo que es una enfermedad que atraviesa por completo tu vida, tanto a nivel profesional como personal, y que, bueno, me lo dirás tú, ahora te lo preguntaré, pero te pone ante una de las situaciones más complejas que quizá hayas vivido. ¿Qué pasó y cómo lo viviste? Claro, cuando estás ahí, ¿no? Trabajando de lo que quieres, o sea, todo te ha ido bien y de golpe y porrazo te dan esa noticia, pues es un jarro de agua fría encima. O sea, uno no piensa, ¿no? Que esto le va a pasar y menos siendo tan joven. Tú tenías 20 años. Claro. Entonces, pues bueno, fue un golpe duro porque se paralizó todo y mi prioridad en ese entonces pues fue básicamente sobrevivir a eso y salir adelante. Fueron semanas muy duras hasta el diagnóstico porque yo tenía un tumor óseo y entonces pues eso era muy doloroso porque directamente tenía la sensación que se me estaba rompiendo el hueso por dentro y fueron, o sea, casi un mes de mucho sufrimiento porque hasta que no te diagnostican y hasta que no te dicen realmente qué es lo que te pasa, pues se hace muy duro. Y nada, aquí en Barcelona me diagnosticaron y me dijeron que, bueno, pues que tenía un tumor avanzado y que ellos consideraban que por lo avanzado que tenía el tumor, la mejor opción sería que me amputaran la pierna porque era lo necesario para poder sobrevivir a esa enfermedad en ese momento. Así que yo, con esos 20 años, acabé asumiendo que viviría sin una pierna. Pero la verdad que lo que quería es que ese dolor y ese sufrimiento acabara ya. Y entonces apreció mi madre que se negó a aceptar eso y prácticamente pues me obligó a ir a una segunda opinión. Así que cogimos el coche y nos fuimos a Pamplona y allí encontré pues un equipo multidisciplinar, estaba muy especializado en mi enfermedad concreta y me ofrecieron un tratamiento que había una alternativa a la amputación de la extremidad, que ellos ya estaban aplicando, vamos, este procedimiento de no amputar extremidades hacía años, así que allí me traté. Estuve casi 2 años, que fueron muy duros, muchos días de hospital, quimioterapia, cirugías, fisioterapia, muy, muy duro, pero bueno, la vida pues me dio otra oportunidad y hoy estoy aquí que conservo mi pierna y mi profesión, que al final pues he podido seguir con lo que me gustaba. Claro, o sea, hay un momento en el que, ¿no?
tu castillo se viene abajo, ¿no? Tu prioridad absoluta mayormente es la supervivencia, es decir, ¿no? Mantenerte en vida. Cuando esto lo superas, luego viene reconstruir todo lo demás. Tú lo decías, ¿no? Tu carrera profesional, tu sueño. Porque también hay un momento en el que todo esto entiendo que está perdido. Y con la pasión, con esta entrega, con este esfuerzo que le has puesto, ¿cómo llegas a aceptar en ese momento que te despides de tu pierna y te despides de tu curro? Bueno, porque la vida se te plantea esta situación y es que no te queda otra que aceptarlo. Y bueno, la verdad que mi trabajo era un sueño, pero en ese momento era secundario. La prioridad era pues sobrevivir a esta enfermedad. Y una vez que eso ya pasó, entonces ya sí que pensé, joder, ¿y voy a poder volver a hacerlo? ¿Y habrá alguna posibilidad? Porque tú sabes que como nuestro certificado médico es un requisito tan grande en muchas peculiaridades que tienes, y igual no se me permitía pues volver a volar. Entonces era un miedo muy grande de se me va a volver a permitir o no. Y esa fue la segunda lucha. ¿Cómo te acuerdas después de estar curada, de ir al médico aeronáutico, ¿no? y sin saber qué pasaría, cómo lo hiciste para conseguir retomar tu licencia y convencerles, o no, con tus pruebas o con tu expediente médico, que estabas lista para volver a volar? Pues fueron muchas pruebas, muchas visitas a médicos, médicos aeronáuticos que eran traumatólogos, informes de mi oncólogo, informes de mi traumatólogo, pruebas de fuerza, varias cosas que demostraron pues que era apta para hacer el trabajo. Después de superar este escollo no menor, ¿recuerdas también tu primer día de nuevo, ¿no? Después de volver a nacer de alguna manera? ¿Cómo fue tu primer vuelo? Sí, lo recuerdo perfectamente porque, claro, es la doble ilusión, ¿no? Doble ilusión por volver a hacer eso que ya lo había dado en un momento por perdido, y esa sensación como el primer día de wow, vuelvo a estar aquí. Me acuerdo que mi primer vuelo fue un ferry que íbamos de Almería a Gran Canaria. Caray, nada menos, o sea, un vuelo largo. Sí, un vuelo largo, con un comandante que no nos conocíamos. Obviamente él no sabía nada de mi situación y tampoco le comenté nada, pero disfruté tantísimo ese vuelo, muchísimo, mucho. Ahí fue algo que pues me lo quedé para mí, pero lo disfruté muchísimo. Bueno, supongo que el valor de las cosas crece conforme, ¿no? Tenemos más sacrificios detrás, ¿no? Entonces supongo que para ti, imagino que después de toda esa entrega, ¿no? De todo ese sacrificio y esos momentos tan difíciles, era un premio más grande que para ninguna otra persona en ese momento. Obviamente, cuando las cosas se te ponen muy difíciles y acabas consiguiendo esa meta, la recompensa es mucho más gratificante. Oye, ¿qué relación tienes ahora con el cáncer? Digamos que os miráis de tú a los ojos, o cómo te llevas con él. Bueno, pienso que sí, yo creo que nos miramos de tú a tú. Es una enfermedad que apareció, que no se sabe si en otro momento de mi vida va a volver a aparecer. Obviamente, como cualquier persona está expuesta a ello, pero creo que me ha aportado muchas cosas bonitas, ¿no? A pesar de ser una época dura, te hace reflexionar sobre muchas cosas, te da otra visión de la vida, y en eso estoy agradecida de lo que he vivido y lo que me ha enseñado. Oye, pues, ¿por qué no nos compartes alguno de estos aprendizajes? Bueno, los aprendizajes, yo te compartiría que la vida es muy bonita, que la disfrutemos, que a veces nos centramos en problemas ridículos y dejamos escapar días que no sé si otro día tendremos. ¿Y algún consejo para aquellos que ahora quizá están escuchando y puedan estar pasando por ese momento? Y también para aquellas personas, que quizá haya más, que están acompañando a alguien que está pasando por este trance. ¿Cómo se acompaña bien a alguien que está sufriendo así? Bueno, pues estando a su lado. Lo más importante es que esa persona pues se sienta acompañada con los suyos, que le den tiempo, porque habrá momentos en que uno se hunda
en que uno no pueda, igual tire la toalla, pero en esos momentos es muy importante el familiar, ¿no? Que tome un poquito el control, pelee por ti y te obligue como a seguir un poco adelante y aunque no tengas fuerzas. Y a los pacientes que estén pasando por algo así, decirles que en la cama del hospital es imposible ver al final, pero el cuerpo y la mente tienen una capacidad de recuperación increíble, así que daros tiempo y todo se va a poner bien. Bueno, Eli, siento emoción en tu voz y te tengo que decir que escucharte conmueve, ¿no? Es emocionante escucharte, es bonito. Pero tampoco me gustaría centrar toda la charla en esto. Obviamente. Me gustaría también hablar de otra cosa, aunque, bueno, se me ha pasado por alto y no quisiera dejar de decirlo. Supongo que tu madre, si no la has puesto en un altar, poco le falta, ¿no? Porque quizá a veces es gracias a esta tenacidad de las madres, ¿no? De buscar soluciones, que te ofreció una solución que tú ni te esperabas. Obviamente, totalmente agradecida a la cabezonería de mi madre, aunque me siga discutiendo con ella a día de hoy. Ese tema que quería hablar contigo es el de la mujer en nuestro sector. Y me gustaría empezar poniendo sobre la mesa un dato, pero es un dato muy particular, es de este podcast. El 90% de los que nos escuchan son hombres, ¿no? Que creo que cuadra bastante con la presencia masculina en el sector. Pero lo que más me ha sorprendido durante este tiempo que llevo haciendo el podcast es que cada vez que aparece una mujer, la audiencia cae un 50, un 70%, y mira que han pasado mujeres importantes e interesantes por aquí, ¿no? Entre ellas, pues la número 2 de Airbus, o sea, gente muy talentosa y con muchas cosas que decir. Así que, bueno, en primer lugar, mi primer mensaje es para ti, para el oyente hombre, que te pido que te quedes porque ahora te vamos a interpelar a ti. Y luego ya me dirijo a ti, Eli. La pregunta es sencilla. ¿Crees que este dato tiene alguna explicación? ¿Las mujeres interesan menos? ¿Tienen menos que contar? ¿Qué pasa aquí? Bueno, no sé si es que interesan menos, pero al ser la mayoría de los hablantes hombres, igual se sienten más identificados con una figura masculina en este sector, igual les crea más interés. No sé exactamente qué es lo que no les puede interesar, ¿no? Porque, como dices, pues hay grandes profesionales dentro del sector, hombres y mujeres, y creo que muchos pueden aportar muchas cosas bonitas. Desde luego. Oye, volvemos a esta niña adolescente cuando tomas la decisión de hacerte piloto. ¿En algún momento a ti te pasa por la cabeza estar haciendo algo diferente, algo que es poco habitual para una chica? ¿O tú sencillamente tiras por derecho y ni te lo cuestionas? A ver, en un principio, cuando eres joven, tú quieres hacer algo. O sea, yo quería ser piloto y en ningún momento me planteé si esto lo hacían las chicas o lo hacían los chicos, no sé. Yo quería hacer esto y para allá que iba. Tampoco tenía conocimiento de si había muchas chicas pilotos o no, pero no era una cosa que me planteé en su momento. Hablando de ser mujer en esta profesión, ¿tú has sentido en algún momento algún tipo de discriminación o de exceso de celo hacia ti por este simple hecho de ser mujer? ¿Crees que te han mirado diferente o que ahora también se te mira diferente? ¿O digamos que por lo general notas un buen trato, un trato ecuánime, equilibrado, en igualdad de condiciones que un compañero que sea hombre? A ver, yo empecé en una época que éramos poquísimas chicas, la verdad. Ahora cada vez van habiendo más pilotos. Pero mi balance es profundamente positivo porque digamos que estoy como muy orgullosa de la trayectoria que he seguido y que siempre me he sentido acogida y respaldada por mis compañeros. Aún así, sí que es verdad que hay como un matiz concreto. Cuando tú vas a una base nueva, cuando te unes a un equipo nuevo que ya está consolidado, obviamente como integrante nueva a ese equipo, pues hay un proceso de adaptación a ese grupo, ¿no? Que es normal para cualquiera. Pero cuando eres mujer y asumes el rol de mando, el proceso de validación tiene algún matiz diferente. Como si hubiera una barrera de entrada un poquito más alta. Ese equipo parece necesitar sentir esa seguridad de manera más explícita antes de que el liderazgo pues, sea aceptado por todos los miembros del equipo. En verdad, lo vivo como una etapa más de mi profesión.
y al final pues esa pequeña barrera que puede haber se disuelve rápidamente demostrando rigor técnico en el día a día y tu forma de trabajar y ver cómo es la dinámica de tu trabajo. Pero sí que en un primer momento creo que sí hay ese punto. Bueno, tú me hacías una reflexión también muy interesante en la charla que teníamos antes para preparar esta conversación, ¿no? Y me hablabas de que generalmente, digamos que es fácil aceptar la figura de la mujer, ¿no?, en el puesto del copiloto, ¿no? Es decir, bueno, es la segundona, ¿no? Pero cuando esta mujer asume el rol de liderazgo, ¿no?, el rol de comandante, caray, esto ya cuesta más de aceptar en algunos casos. Bueno, sí, la verdad que durante todo el tiempo que he estado de copiloto no he sentido ningún tipo de presión extra por el tema de ser mujer, pero sí que es verdad que cuando ya tienes que asumir ese rol de comandante, liderar el equipo, pues igual hay alguien que es más receloso, ¿no?, en esa decisión y bueno, pues lo tienes que trabajar un poquito más para que acepte ese liderazgo. Ser mujer lleva per se pues un momento clave, no para todas, pero para aquellas que lo desean, pues sí, ¿no? Es la maternidad, ¿no? Y para una mujer piloto, pues todavía es más clave, porque esto genera algunas desigualdades que tú me pusiste sobre alerta en esta charla que me sorprendieron y a las que yo, sinceramente, como hombre, pues no había caído. Cuéntame, ¿a qué problemas se enfrenta una mujer que quiere ser madre respecto a un hombre que va a ser padre? Bueno, la diferencia mayor de la maternidad es que nosotros paralizamos por completo nuestra profesión en el momento que queremos ser madres, ¿no? Entre la baja que te da la mutua del trabajo durante tu embarazo, la baja de maternidad y la lactancia, se te puede juntar que estás 20 años, o sea, hay 20 años, 20 meses sin volar. Sí. 20 años sería mucho. 20 meses sin volar. Entonces, claro, cuando te reincorporas, pues has hecho un parón bestial en tu vida, tienes todas las habilitaciones caducadas, todas tus competencias están caducadas, te tienes que poner al día de todo y realmente cuando ese parón lo haces siendo copiloto, pues quieras o no, pues da una ventaja mucho mayor a tus compañeros que no han tenido que hacer ese parón, han podido ser padres, pero han continuado trabajando y su proyección pues se ve más rápida que hay un ascenso por parte de otros compañeros que son padres respecto a las que han decidido ser madres. Porque aunque no haya, o sea, la cuestión es que aunque no haya ningún tipo de discriminación, lo cierto es que los compañeros van a tener mucho menos tiempo de baja, con lo cual van a seguir acumulando experiencia mucho más rápido que tú y al final, ¿no?, en esa lista para, diríamos, el ansiado puesto de comandante, van a ponerse por delante tuyo si tú estabas en la cabeza en ese momento, ¿no? Obviamente, esa es la cuestión, ¿no? Que realmente pues la maternidad, los hijos los llevamos las mujeres en la barriga, los parimos nosotras y obviamente pues nuestro tiempo de baja es mayor que la que pueda tener otro compañero y eso pues dificulta un poco pues la carrera profesional porque sí o sí cuando hay la maternidad pues hay un parón grande. Desde que nació tu hijo, no sé si en algún momento de esta crianza has tenido la sensación, digamos, pongámoslo entre comillas, ¿no?, para que se me entienda bien, de ser mala madre. No sé si las vicisitudes que conlleva la profesión de irte a trabajar fuera, de pasar periodos largos fuera, digamos, ¿lo has podido llevar bien o ha sido difícil de gestionar para ti? Hombre, si me preguntas si me he sentido mal por dejar mi bebé atrás, pues claro que sí. He sentido una culpa tremenda muchísimas veces. Es que el sistema te empuja como una encrucijada injusta, ¿no? Parece que tienes que elegir o priorizar tu hijo o priorizar tu carrera. Y la verdad, yo no quiero elegir, yo quiero ser madre, pero también quiero seguir trabajando de esto. Y las condiciones de conciliación que tenemos en el mundo de los helicópteros pues son muy duras porque son turnos de trabajo de 12 horas, te pueden poner hasta 23 días seguidas de trabajo, te pueden mandar a otra comunidad a trabajar, incluso hasta 5 meses fuera de tu base trabajando y entonces, vamos, es que tener una familia pues
es como un rompecabezas casi imposible y se hace muy duro. Así que sí que hay un sentimiento de emociones, a veces como de culpabilidad, de no estar en casa, de perderte cosas. Sí. Yo creo que es compartido por casi todas las personas, ¿no?, que nos vamos, pero no sé si, digamos, de alguna manera el machismo, la educación o la cultura en la que hemos crecido hace que una mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, se sienta incluso todavía un poco peor por las expectativas que hay sobre ella respecto a la crianza. Puede ser. Desde luego hay como una presión añadida, ¿no? En las mujeres, como que deberías estar más tú, ¿no? Igual está un poco más aceptado socialmente que el hombre pues trabaje fuera, que no esté todos los días en casa, pero cuando es al revés, pues igual socialmente no se acepta tanto y una también se puede castigar más. Quiero ir cerrando este capítulo de la charla, pero antes quería darte las gracias porque tengo que reconocerte que tú fuiste una guía para mí y creo que lo has sido luego para mucha gente, porque abriste una brecha que ha cambiado la vida a muchas personas. Esta brecha se llama la concreción horaria. Fuiste, si no tengo mal entendido, la primera, la primera piloto y la primera persona en España que consiguió la concreción horaria en nuestro sector. Y esto, lejos de ser un problema para las empresas, yo creo que ha generado un beneficio enorme para muchos y está consiguiendo que muchos sigamos queriendo trabajar en España. Porque gracias a esta concreción que tú luchaste, que ahora me contarás cómo fue este proceso, muchas personas tenemos una proyección de nuestra jornada un poquito más a largo plazo, podemos saber cuándo trabajamos, podemos saber cuándo estaremos libres y eso desde luego nos ayuda a poder conciliar mejor y a estar más cerca de la gente que queremos. Me gustaría eso, que contaras a los oyentes que no la conozcan, qué es la concreción y también cómo fue para ti conseguirla, porque desde luego ahora se consigue fácilmente o en un par de mails, ¿no? Y en ese momento no fue así. Bueno, pues sí, fue lo que decimos, ¿no? Mientras no te creas familia, pues te vas adaptando, ¿no?, a las necesidades que tiene la empresa, si tienes que ir para aquí, para allí, que cambios de programación, que esto, que lo otro, te trasbalsan, pero a la que uno decide crear familia y tiene otra personita a su cargo, ¿no?, que ya no es uno solo, las prioridades cambian. Y bueno, pues en eso entonces, a la que decidí ser madre, dije, tengo que hacer algo porque esto no es viable criar un niño cuando yo no sé ni cuándo voy a trabajar, mi marido también trabaja, no sé cuándo tengo que contratar a las canguros, todo sobre salto de mata, hoy aquí, mañana allí, ahora hacemos un cambio y claro, no era viable. Entonces pues salió una nueva normativa que permitía pues pedir la conciliación horaria, que básicamente era una concreción de los días que tú trabajabas sin tener que hacer una reducción del tiempo de trabajo. O sea, tú trabajabas el mismo tiempo, pero podías redistribuirlo de la forma más adecuada para el trabajador, para así poder ejercer las funciones, ¿no?, familiares de conciliar. Entonces, pues nada, yo leí eso y le escribí a Recursos Humanos de la empresa en la que estaba trabajando en ese entonces y les dije pues que quería esa conciliación y les proponía pues trabajar durante los primeros 15 días de cada mes y así siempre tener los últimos 15 días del mes libres. Y era una forma de poder organizarme para el tema de canguros y demás. Al principio, pues, claro, pues como todo las primeras veces, ¿no? Pues no, creo que no me tomaron muy en serio, no me contestaron a los emails, por detrás sé que decían, bueno, y ahora está, ¿qué cree? Que va a tener la promoción como ella quiera, ¿no? Es que Y hay que bueno, ver, ¿eh? O pues sea, que uno quiere poder también acceder a sus derechos y poder cuidar un poco de su familia. Qué caprichos. sí, entonces dice, está muy caprichosa esta, nada, déjala. Pues yo pues con mi constancia, porque cuando se me pone una cosa en la cabeza pues no la dejo, así que volví a enviar otro email, les di el tiempo que marcaba la ley, que tenían 30 días para contestarme, que no me habían contestado, que por favor contestaran a mi requerimiento y no me contestaron. Entonces pues nada, hablé con los abogados de SEPLA y interpusimos una demanda por no querer
tomar ninguna medida con la conciliación. Y bueno, yo esperaba realmente que hubiera un juicio bastante pronto porque era un tema de un menor, pero bueno, la justicia se demora un poquito, pero llegó el día. Y la jueza pues me dio la razón a mí y obligó a la empresa a mantenerme la programación que yo había pedido, ya que no interfería, porque solíamos hacer 15 días más o menos y así lo pude conseguir. Realmente fue un hito y ahora, bueno, si eres piloto y estás escuchando esta charla y no conoces la concreción horaria y tienes hijos o personas a tu cargo, te animo a que lo mires porque es un gran salto. Yo la pude conseguir a tu Estela, fuiste tú la primera persona que me habló de eso. Tampoco la conseguí por la vía fácil, ¿no? También tuve que pelear un poquito más, pero para mí también fue una bendición y estoy muy feliz, ¿no? Bueno, creo que se ha beneficiado yo, pero sobre todo mi familia, ¿no? Y al final, pues yo, indudablemente. Y es un derecho que no se conoce del todo y que, en fin, que creo que tendría que estar más extendido, dado que, por desgracia, nuestro convenio y nuestro sector, ¿no? Pues no nos cuidan mucho. Entonces, pues supongo que fuera con otras condiciones laborales no haría falta, pero dado la gran improvisación que abunda en el sector, pues tenemos que estar un poquito protegidos y bueno, esto realmente te lo debe el sector a ti, así que nada, muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, volvemos a los helicópteros. Va. De verdad, mira, has pasado por los dos grandes operadores españoles, ¿no? Y ahora trabajas para otro que es un operador francés que parece que poco a poco se quiere meter el hocico, ¿no? en nuestro país. Y me gustaría preguntarte, primero a nivel operativo, a nivel de estándares, ¿qué tal? Si comparamos la manera de trabajar que has visto hasta ahora aquí en España o en cada una de las empresas, ¿no? Cada una tendrá su cultura. ¿Qué ves de diferente respecto a lo que estás viendo ahora con esta nueva empresa que viene de fuera, en este caso de Francia? Bueno, a ver, la verdad que eso, 3 grandes operadores me han dado la oportunidad de formarme con ellos, de crecer con ellos, de aprender cosas de cada uno de ellos. Y tengo que decir que obviamente trabajes por el que trabajes, hay una ley que cumplir, hay un manual de operaciones al que te tienes que seguir y eso está clarísimo. Pero lo que realmente hay la diferencia está en la cultura organizacional que tiene cada empresa. Porque hay organizaciones que son como muy cuadriculadas, donde todo tiene que estar al milímetro, ¿no? Y no hay espacio para salirte de la línea trazada. Y hay otras organizaciones que abogan por un modelo diferente. Supongo que confían más en la formación y en la experiencia del piloto y en el criterio de este para la toma de decisiones en el cockpit y permiten más que el piloto tenga ciertas decisiones. Aunque se pueda pensar, no creo que sean menos seguros, pero sí que creo que hay organizaciones que entienden que, por ejemplo, en LEMS no hay dos situaciones iguales y que el criterio del comandante en tiempo real es como el recurso más valioso que tienen y no lo quieren obviar. No sé si me explico. Sí, perfectamente. O sea, es tener un marco, ¿no? Unas reglas del juego claras, pero luego depositar en esa persona que está a los mandos la confianza para decirle, ¿no? Bueno, confiamos en ti, sabes cuáles son las reglas, queremos que tomes decisiones seguras, pero no te vamos a estar encima, sino que confiamos y delegamos la autoridad en ti para que tomes las decisiones correctas. Sí. Entonces, esa es la mayor diferencia que he encontrado de trabajar en una organización o en otra. La diferencia entre operadores básicamente es esa cultura. A nivel de instrucción y de formación, ¿encuentras que más o menos está todo a la par? Si entramos en el nacionalismo y en el juego, ¿no? Que tanto nos gusta con los franceses, ¿están ellos a un nivel superior? Ahora que puedes comparar la calidad de la instrucción y de la operación, ¿o cómo lo ves? Yo creo que aquí en España el nivel es muy alto y a veces nos infravaloramos, ¿no? Y pensamos que igual en el extranjero otros países pues pueden tener mejores estándares, ser mejores pilotos, pero realmente no lo creo. He trabajado por un operador italiano, he trabajado por un operador francés, he trabajado por operadores españoles y hay gente buenísima y instructores maravillosos en los tres. Así que no creo que se
estándar funcione. Volviendo bueno, no lo hemos dicho, por cierto, hemos hablado de EMS, que ya estás en Cataluña, pero no hemos dicho que, digamos, que tú prestas servicio en el SEM, al Servei d'Emergències Mèdiques, pero tú has visto el servicio en otras comunidades, ¿no? Los has visto también, sobre todo en Canarias, pero también en Madrid. Y me gustaría saber qué diferencias ves en cada uno de estos lugares y si el SEM tiene algún apartado en el que realmente esté un paso por delante respecto al resto de gente. A ver, cada servicio EMS viene definido por la geografía de la comunidad autónoma. Nada tiene que ver el volar en una llanura, en alta montaña, sobre el mar. Obviamente la geografía tiene una importancia alta. En Canarias el gran reto es la insularidad y el agua. Entonces tiene 7 islas que están con distancias grandes entre ellas y eso hace que el volumen de secundarios, los traslados interhospitalarios, pues sea bastante alto, ya que muchos pacientes críticos de islas periféricas necesitan ir urgente a un hospital de referencia. En Madrid la geografía es más compacta, el reto es un espacio aéreo muy congestionado, con 5 aeropuertos muy cercanos. Tienes la meteorología también de la Sierra de Guadarrama en invierno y una cantidad de servicios primarios alta. Y aquí en Cataluña pues tienes el mar, tienes los Pirineos, donde el tiempo también es muy cambiante, tienes que conocer bien la orografía y las dimensiones de la comunidad son lo suficientemente grandes para también hacer traslados secundarios dentro de la comunidad, pero la mayoría de los servicios son servicios primarios en los que directamente vas in situ a la vivienda, al campo de fútbol, a la carretera, a la zona rural donde tengas que asistir al enfermo. La particularidad del SEM es que dispone, como casi ningún otro servicio en España, ¿no? de una coordinación dedicada que además acompaña. Bueno, y tú realmente me utilizabas esta palabra. Me siento acompañada cuando estoy en vuelo, ¿no? Cuéntame un poco cómo es este acompañamiento, cómo es eso de sentir que alguien está a tu lado desde tierra para velar por ti y para conseguir que la operación sea lo más eficiente y lo más productiva posible, al final poniendo el foco en la persona que vamos a atender, ¿no? Al paciente, al ciudadano al que le debemos todo. Sí, desde luego, si algo destaca positivamente el SEM es cómo gestiona los recursos, ya que dispone de una mesa de gestión de recursos aéreas específica, donde hay 2 personas dedicadas única y exclusivamente para los medios aéreos. Entonces no son operadores generales, son profesionales que han recibido formación aeronáutica, que entienden nuestras limitaciones operativas, nuestras ventanas de combustible y en el medio que nos movemos, que hablan como nuestro idioma. Entonces, para nosotros en cabina, ese servicio de apoyo extra pues nos da muchísima seguridad. Cuando vamos a un incidente, nos mandan las coordenadas. Si somos la primera unidad en llegar, también nos lo dice. Si hay otra unidad terrestre que llega antes que nosotros, también nos lo dice, porque de esa forma pues localizamos rápidamente el incidente. Pero cuando no hay esa otra unidad en tierra y somos la primera unidad en llegar, pues nos dan referencias visuales precisas del terreno para guiarnos en el punto exacto donde está la víctima o el afectado. Y la verdad que en una operación que cada minuto cuenta, ¿no? Pues reduce mucho los tiempos de búsqueda y salva vidas. Y creo que es un input buenísimo que tiene esta comunidad y espero que otras comunidades pues repliquen esta mesa de gestión de recursos aéreos porque aporta muchísima seguridad a las tripulaciones. Y además es como, imagino también a la vez, como un asistente, ¿no? Es decir, es como tu genio de la lámpara, ¿no? Que tú pides y él provee, ¿no? No sé, o sea, ¿qué le puedes llegar a pedir a tu mesa de coordinación para que te ayuden y qué capacidades tienen para que te ayuden en tu desempeño? Bueno, pues te pueden ayudar tanto, ya te digo, en la localización del punto, te pueden ayudar luego en darte opciones de punto de toma si te hacía falta, te pueden ayudar en coordinar puntos de repostaje alternativos con otras bases de incendios, te pueden ayudar a muchísimas cosas. Al final son 2 personas allí que te dan apoyo.
O sea, también puede ser, oye, córtame esta carretera, o habla con bomberos o con Mossos y necesito esto, necesito lo otro. ¿No? Todo esto está... Exactamente. Ellos están en continua comunicación, tanto con bomberos, con Mossos, con policía local, con Mossos de Escuadra, con otros helicópteros de rescate que vengan también a la intervención. Lo gestionan todo. O sea, que de alguna manera permiten que tú te centres en lo que realmente es útil que puedes hacer tú en cabina, que es volar y llegar rápido al sitio, ¿no? Exactamente. Realmente esa es nuestra función y todo lo otro que si te quitan cositas de la mochila y no tienes que ir tan cargado, pues se agradece mucho. Desde luego que sí. Oye, antes hablabas también de Madrid y me parecía todo un reto, ¿no? El hecho de volar en un espacio aéreo, como tú decías, tan congestionado. No sé si te has encontrado con anécdotas o con situaciones difíciles, ¿no? Por eso, por operar con Barajas, Cuatro Vientos, Getafe, Torrejón. ¡Wow! O sea, es un espacio extremadamente vivo y en el que pasan muchas cosas. Y de repente por ahí aparece, ¿no?, un helicóptero que no sabe dónde va, ¿no?, que no está previsto y se quiere meter, no sé, en una aproximación de Barajas o en una salida de una base militar. O sea, ¿cómo lo haces? Sí, la verdad que el espacio es muy congestionado, pero tengo que decir que hay muy buen procedimiento para el helicóptero. Cuando necesitamos cruzar Barajas hay un procedimiento a seguir. No nos demoran. O sea, cruzamos Barajas por la vertical, que en otros aeropuertos pues sería como impensable, ¿no? Pues ahí sí, están aterrizando los aviones y tú cruzas por la vertical a 500 pies y nos facilitan mucho, muchísimo, tanto Torrejón, Cuatro Vientos, Barajas, Getafe, es que todos, la verdad que muy bien. Es verdad que hay que señalar esto, que a veces no sé si hay algún controlador entre los oyentes, pero es verdad que no en todos los sitios se trata con la misma deferencia y con la misma, bueno, yo no diría deferencia, sino profesionalidad, ¿no? Se entiende el trabajo que hace un helicóptero EMS, ¿no? Que a veces parece, para algunos puede ser que moleste, ¿no? Pero si hacemos la analogía, en la carretera todo el mundo entiende que si llega una ambulancia con las luces encendidas y la sirena en marcha, pues todo el mundo se aparta, ¿no? Y el policía lo que está allí es para ayudar a que esta ambulancia proceda y avance lo más rápido posible, ¿no? A veces no todo el mundo lo entiende, pero hay que destacar que la gente que sí lo entiende, pues que nos ayuda mucho. Sí, la verdad que es eso, la gente que lo entiende nos ayuda mucho. A veces, igual al principio de iniciar una operación, cuando aún no te conocen, cuando no están acostumbrados a tu procedimiento, a tu maniobrabilidad, a tu velocidad, a cómo operas, pues sí que todo el mundo es un poco más receloso, pero cuando ves que tú les facilitas el trabajo a ellos te lo facilitan a ti y en eso pues muy bien. Bueno, Eli, vamos llegando al final de la charla y es ese momento en el que sirve para recapitular y para revivir o plantear, ¿no?, una situación que hayas vivido en cabina difícil, que quieras compartir o quizá, no sé, algún aprendizaje, alguna lección que hayas sacado pues, a lo largo de tu carrera, que sea eso, que tengas ganas de compartir porque fue intensa por su emoción o por el aprendizaje que te haya generado. A ver, experiencias han habido muchas y aprendizajes muchísimos, obviamente. Pero sí que recuerdo un vuelo, ¿vale? Que no ha sido ninguna experiencia de que me ha fallado un motor, me ha fallado algún sistema, no ha sido nada de eso, ha sido algo bastante más simple. Un vuelo de regreso a base, era en Canarias, era de noche y la meteorología pues se fue deteriorando, el techo de nubes bajó considerablemente, estábamos ya bastante cerca del aeropuerto y entonces pues decidimos proceder a cambiar las reglas visuales y hacer una aproximación instrumental o hacer un ILS. Cargamos la aproximación instrumental, preparamos todo y vamos con los modos superiores en el piloto automático. Me acuerdo que, bueno, pues estábamos como un poco precipitados porque ya casi llegábamos al aeropuerto, pocas millas antes del punto final de la aproximación. Íbamos más altos de la altitud que requería en el fijo final, ya que íbamos por encima de las nubes. Entonces, cuando le dimos a acoplar al ILS, el helicóptero empezó un picado enorme con un vario grandísimo, tirándose literalmente contra el suelo para buscar la senda. Entonces era de noche, dentro de nubes, con una actitud del helicóptero totalmente descontrolada. Y yo pensé, a esta máquina se le ha ido la castaña porque esto no es normal. Entonces me acuerdo que pues quitamos el descenso, hicimos la frustrada,
y hicimos una segunda aproximación ya con el procedimiento entero, con las millas que se requieren, con el tiempo que se requiere, y ya fue sobre raíles. Y en esto quiero hacer una reflexión de que los automatismos, ¿no?, que cada día vemos en más helicópteros y forman parte de nuestra rutina diaria, son un gran aliado. Pero si le damos órdenes precipitadas, sus respuestas van a ser agresivas. Y quiero reflexionar que con ello aprendí que en la aviación los atajos no funcionan y que los procedimientos se tienen que seguir de inicio a fin. Así que esa fue mi experiencia. ¿Recuerdas ese momento de ver ese varialtímetro, ¿no?, marcando una cifra, no sé si imposible o casi, ¿no?, ese horizonte artificial enseñado del suelo? En ese momento, ¿cuál fue tu reacción o la de tu compañero? Porque claro, el automatismo te está haciendo eso, pero si quitas el automatismo, empieza a coger el helicóptero una persona que no es tan buena como la máquina llevándolo, sobre todo cuando no tienes buenas referencias, ¿no? ¿Qué decisión tomas en esta encrucijada? Bueno, pues en ese momento ya te digo, hubo como un subidón de adrenalina porque el picado fue muy bestia. Le dimos el altitud, mantuvimos altitud y frustramos. Continuamos con los automatismos, pero desenganchamos el modo de la aproximación del ILS y reconducimos la situación. Pero fue un momento de ¿qué está pasando? Sí, es cuando no entendemos lo que hace la máquina, que sí, que uno se queda sorprendido, ¿no? Y no espera la reacción de la máquina, y lo cual lleva un montón de preguntas en ese momento. En un segundo pasan un montón de cosas, pero ¿qué está haciendo la máquina? ¿Por qué lo hace? ¿Qué he puesto? En fin, ¿no? Hay que resolver todo este bombardeo de preguntas y a la vez seguir volando de la manera más segura. Obviamente que te haces un montón de preguntas y miras para todos lados diciendo ¿qué está pasando ahora aquí? Pero bueno, calma y intentar solucionar la situación de la manera mejor que se pueda. Y supongo que también la tranquilidad al menos de mirar a la pantalla del combustible y saber que te quedaba para frustrar y volver, ¿no? Porque si no la situación habría sido muy diferente. Obviamente. Ya luego miras allí y ves que te quedan pocos litros y ya el estrés aumenta 3 grados más. Desde luego. Bueno, Eli, pues muchas gracias. Me parece muy, muy interesante la reflexión que has propuesto ahora al final. Te agradezco también la sinceridad y la apertura que has tenido a lo largo de toda la charla y ha sido un placer escucharte. Así que nada, muchas gracias y mucha suerte. Pues el placer ha sido mío de que compartas este podcast conmigo. Recuerdo mucho cuando me compartiste la idea de crear un podcast de helicóptero y me preguntaste si tendría aceptación. Y me pareció una idea chulísima, pero la verdad que como lo estás haciendo es fantástico y soy fan número 1 de la fórmula de sustentación, sí. Bueno, pues me llena de felicidad escucharte. No me acordaba de eso y es verdad, sí, que claro, hemos compartido, bueno, no sé si se habrá notado, pero hemos compartido cabina durante muchas horas o algunas. Y seguro que en esas conversaciones salió la idea. Me alegra muchísimo también contarte entre los oyentes y nada, espero poder seguir dándote historias bonitas en otras ediciones. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias a ti. Adeu. Adeu. La fórmula de la sustentación.